Enrique Martínez, Mariteres Martín, Teresilla, Arturo Giacomán y familia, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de palabra, visión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de perfección que debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiese obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, el que no tiene obras, pero cree que en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En ese sentido, también David proclamó: dichoso el hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel que en Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Alégrense con el Señor y regocíguense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Aleluya, aleluya. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman al que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios, y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos.
Palabra del Señor. Dice el Evangelio, dice Jesús estaba rodeado, dice, de tan gran número que se atropellaban unos a otros. O sea, había un gentío enorme. Sin embargo, dice, Jesús le dijo a los discípulos, no le dijo al gentío, no le dijo a toda la gente. ¿Por qué a los discípulos? Porque no se lo dijo a todos. Se lo dice en los que creen en Él. En los que no creen, no. ¿Por qué? Porque no lo van a creer, porque no confían, porque no esperan. Y entonces lo van a relativizar con una opinión más o un punto de vista adicional, etc., ¿no? Y les dice una cosa, dice, primero les habla de, cuídense de los fariseos de la hipocresía, cuídense de los fariseos de la levadura, es decir, de la hipocresía. O sea, cuídense de las cosas del entorno. Y a lo mejor esto es un poco superficial, no sé, pero es que me venía hoy en día, a ver, cuídense de tantas malas noticias, cuídense de tantas cosas que vemos, de tantos WhatsApp, de tantas cantidad de cosas que todos los días están, porque sin quererlo, hoy en día, muchas de esas noticias, llámese Facebook, Instagram y todo eso, que es una herramienta muy buena, pero también es una herramienta que es utilizada, puede ser utilizada para crear confusión, para crear miedo, para crear angustia, ansiedad, etc. Y entonces cuando dice, cuídense de aquello que les pueda, creo yo, que le dice, aquello que pueda robar la paz. Si creo en Dios, confío en Dios, muy bien, pues voy a seguir ese camino y me voy a cuidar de tantas malas noticias, de tantos augurios negativos. El otro día me decía una persona que ya estamos en el principio del final de los tiempos. Ay, le digo, ¿y tú cómo sabes? Ah, me dice, porque se lo reveló la Virgen a una persona en no sé dónde. Le digo, ¿quién es la persona? ¿Quién se lo dijo? ¿Está certificado? O sea, ¿por qué me tengo que creer eso? Es que lo dijo la Virgen, ¿te consta? Es verdad, o sea, tú tienes la certeza porque nada más con ese tipo de cosas, y aunque no queramos, ese tipo de cosas nos van creando inquietud, temor, angustia, miedo, etc. Y lo digo lo del fin del tiempo como tantas otras cosas. Hay malas noticias, hay problemas, hay cosas así. Y Jesús lo dice más adelante. Dice, no teman. Y Jesús lo vuelve a repetir, lo dice 2 veces. No teman, porque tienen hasta los cabellos de la cabeza, están contados. O sea, y cada cosa que nos pasa, estamos hablando de los discípulos. Dios es consciente, y si Dios permite alguna dificultad o algún problema, Él sabe y Él me dará la gracia, la fortaleza, la fuerza. Por lo tanto, no tengan miedo. Y añade una cosa, teman más bien a los que pueden matar el alma, es decir, al pecado, al mal, al que me separa de Dios, al que me separa de la paz, al que me separa, a eso sí hay que temer. Y dice, se lo repito, a Él sí tienen que temerlo. Y hay que tener cuidado con esas cosas, porque al final de cuentas, si nosotros creemos en Dios, si nosotros queremos seguirlos, tendríamos que estar llenos de paz. Y yo me hacía esta pregunta esta mañana, cuando veía este Evangelio, cuando dice, cuando decía, a los que creen, realmente creemos, realmente confío en Dios, realmente creo en Él. Sí creo que hay algo, sí creo que hay una fuerza, sí creo, puedo decirle toda la teoría, ya me la sé de memoria. Pero si fuera cierto que creo que Dios está conmigo, que Dios me acompaña, que Dios no me va a dejar, que Dios me va a proteger, que Él me guía, que Él me orienta, entonces ¿por qué inquietud, miedo, ansiedad, tristeza, desolación, etcétera? Porque en el fondo, creo algo, pero, como decía el otro día una persona, ¿y si no? Bueno, pues si no, no pierdes nada. Le digo, ¿y si sí? Al final de cuentas, Dios me está pidiendo que crea en Él. Y me está diciendo, hasta los cabellos de tu cabeza, aunque sean pocos, están contados. Entonces, al final de cuentas, Dios nuestro Señor está con nosotros. Él va junto a nosotros. Él nos acompaña.
Y por lo tanto es confiar en Él, aunque tengamos muchas dificultades, hay muchos problemas. Habla de otra cosa, lo que pasa es que es un tema muy largo. Habla de otra cosa, dice, no teman al que mata el cuerpo, porque aquí esto es temporal. Y más tarde, más temprano, un día vamos a pasar de esta vida, los años que Dios quiera. Pero me espera la gloria, me espera la vida eterna, me espera la paz, la realización. Entonces es confiar en Dios y es seguir lo que Dios me dice que siga, y es creer en Él y buscar hacer lo que Él me pide. O sea, es una decisión que toca a toda la persona. No puede ser nada más, sí creo, pero entonces no creo, o mi fe no es suficientemente grande para abandonarme a Él. Abandonarme a Dios es ponerle todas las cosas en su mano, y cada cosa irá avanzando, y cada cosa irá teniendo su respuesta, su resultado, su salida, etc. Que las cosas están muy mal, sí. Que se están perdiendo mucho la fe, sí. Que hay muchas dificultades, todo estoy de acuerdo, pero tengo a Dios, y Dios no nos deja. Y Dios me está diciendo, confía en mí, y cuidado con el mal, cuidado con la tentación, cuidado con lo que te separa de la gracia, cuidado con empezar a manejar otras ideas que separan de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, no teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Y en ese sentido, es saber primero que valemos, somos hijos de Dios. Él se quiso encarnar por mí, Él quiso morir por mí. Él siempre me espera, me acoge, me ayuda, me bendice, etc. Por lo tanto, es confiar en Él. Y cuando surja un problema, que van a surgir, si no es que ya están, es, mira Señor, lo dejo en tu mano, que se haga tu voluntad y no la mía. Y nada más. Lo que vaya a pasar, pasará si Dios quiere, y si no, no pasará. Pero ciertamente tener en cuenta que Dios va conmigo, porque me espera también que yo esté con Él en la vida eterna. Él me acompaña toda mi vida aquí, para que luego yo lo acompañe toda mi vida en el cielo. Por lo tanto, no perderlo de vista. No perder de vista que Dios quiere que tenga paz, que tenga fortaleza, y que cuando surjan los problemas sea testigo de lo que Dios quiere que sea, del bien, de la paz, de la confianza, de la entrega, del perdón, etc. Que es el camino que Él hizo. Jesús nos mostró con su vida, ya no solo con palabras, el camino que hay que seguir. Entonces es seguir ese camino y dejar todo lo demás en sus manos, que Él se encargará de irnos guiando y de mostrarnos la salida. Así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas tus criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a los ángeles, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivan en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre
Besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que, ejemplo de Santa Teresa, pueda alegrarse cantando eternamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.